también está con nosotros Fernando Vargas, director de la Fundación Vida. Señor Vargas, bienvenido también. Muchas gracias. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué se ha disparado la cifra de desaparecidos? Bueno, fundamentalmente porque eso es un tema muy sesgado en Colombia, es un tema que se maneja con criterio político y entonces eso no ha permitido, por ejemplo, que se haga una definición precisa de lo que es la desaparición forzada. Es inaudito que se tenga por desaparecido solamente la persona que supuestamente es víctima o no de un agente del Estado, pero no la persona que siendo desaparecida realmente fue a manos de un grupo guerrillero. No se tiene como desaparición forzada. Entonces, desde ese punto de vista es desequilibrado. Y desde ese punto de vista, pues las víctimas que son desaparecidos de los grupos guerrilleros en Colombia, no se cuentan, como no se cuentan las víctimas de la desaparición forzada en Argentina, de los grupos terroristas de Argentina, o de Centroamérica, o de Latinoamérica, o del mundo. De manera que hay una deuda que la humanidad tiene con este sector de víctimas que seguramente es mucho más grande que el otro sector que dicen representar las víctimas del Estado. Señor Vargas, usted ahora nos hacía la diferenciación en que también los grupos insurgentes cometen desaparición forzada, que es algo como excepcional en Colombia. Generalmente en Latinoamérica y en el mundo son infligidas por agentes del gobierno. En Colombia son ambos, hay que decirlo, pero ¿usted ve alguna diferenciación también en cuanto al cambio que ha habido en la desaparición forzada? Antes solamente eran opositores políticos, pero ahora también son civiles, movimientos sociales, defensores de derechos humanos que están siendo víctimas de desaparición forzada. Sí, mire, no, discúlpeme, le hago una claridad. En el mundo, en la historia de la humanidad, los regímenes comunistas han desaparecido millones de personas. Cientos de personas están desaparecidas en Cuba sin que Fidel Castro responda por esas personas. Así es que no es ninguna extravagancia decir que en Colombia pues se ha presentado lo mismo. Sencillamente las guerrillas colombianas no responden por ningún tipo de desaparición que han hecho y que siguen haciendo contra el pueblo colombiano. Es que es más, hay una discriminación desde el propio tipo de la desaparición forzada, la propia redacción del tipo, porque excluyen de una vez de entrada a las víctimas que sean víctimas del accionar criminal de los grupos guerrilleros, por un lado. Por el otro lado, tiene también esto encierra un elemento económico que no hay que perderlo de vista, porque para las víctimas de la guerrilla reclamar una vulneración a sus derechos por causa de una acción criminal de la guerrilla, ha representado una respuesta del Estado de que el Estado no responde ni repara acciones que cometan los grupos guerrilleros a los particulares, en tanto y no sea una obra de una omisión del Estado. Por supuesto que todas las obras son omisiones del Estado porque debería garantizar la vida de todos los colombianos, pero bueno, de esa manera las víctimas de la guerrilla, por desaparición forzada, no tienen cómo entablar una demanda contra nadie, porque de nada sirve demandar por reparación a Tiro Fijo, o al Mono Jojoy, o a esta clase de criminales. Y en tercer lugar, no todas las listas de desapariciones son ni políticas ni ciertas. Aquí hemos visto que varias denuncias de desapariciones que se han presentado a manos de supuestos agentes del Estado han resultado que no estaban asesinados, que no estaban muertos, que estaban en el exterior, que hay mucha manipulación en eso, y es bueno también dejar en claro que no todo desaparecido, o no todo muerto, o no toda persona metida en una fosa es una víctima inocente del conflicto. Puede haber pertenecido a uno de los dos grupos en conflicto y por eso se llegó a su asesinato. Es que no se puede calificar como víctima, como tal, como víctima que es una persona a quien le recae una acción violenta injusta, a una persona que participa activamente en un conflicto. Señor Vargas, las víctimas de desaparición forzada por parte de grupos insurgentes como las FARC no tienen a quién denunciar porque, como usted dice, no tiene sentido denunciar a Tiro Fijo en Colombia, pero las víctimas de Estado pueden denunciar. ¿A quién denuncian y quién responde? El gobierno ha respondido y la pregunta va para los dos, ¿no? Claro, es que el asunto es que no se puede prejuzgar si una persona es primero víctima por aparecer en una fosa y segundo si es víctima de Estado. Aquí se está prejuzgando, aquí se están, si se quiere, violando derechos humanos de los miembros del Estado colombiano, en el sentido en que hay un prejuzgamiento sobre ellos. Toda persona que aparezca en una fosa ya se le dice víctima. Si hay quienes alegan que hay un conflicto en Colombia, pues entonces atengámonos al conflicto. Y la justicia debería hacer un esfuerzo de esclarecimiento en el sentido de si esas personas dentro de las fosas formaban o no parte del conflicto, tomaban o no parte directa en el conflicto. Porque es que hay personas que, si bien fueron asesinadas
y no se dijo en dónde estaban, formaban parte de grupos guerrilleros o formaban parte de grupos paramilitares. Pero vea, valga la ocasión para decirle y recordarle a Colombia que nosotros en la Fundación Vida hace 10 años publicamos una lista con 650 miembros de las fuerzas militares que desaparecieron en operaciones militares y de las cuales las FARC nunca han dado cuenta de ellos. Claro que sí. Pero no se les puede decir víctimas de desaparición forzada, porque supuestamente las FARC no cometen desaparición forzada, con lo cual hay un sesgo terrible, inhumano, porque se deja a unas víctimas sin posibilidad de justicia, ni reparación, ni verdad. Si quieres, seamos un poquito más crudos en el análisis, ya que se reclama que en Colombia hay un conflicto, lo reclaman sectores de izquierda, el gobierno ha dicho que hay una agresión terrorista. Si hay un conflicto, es apenas obvio que durante el desarrollo de un conflicto, durante los combates entre los grupos enfrentados, tiene que haber unas bajas de los dos lados. Esas bajas, lo más cristiano y lo más cercano al derecho internacional es darle sepultura, no es dejarlos a que se los devoren los buitres. Sin embargo, si todo ese acto de enterrar a las víctimas de un combate en un campo de batalla en territorios tan extensos como es Colombia, se va a calificar siempre como desaparición forzada por el hecho de que no se publica en el periódico donde se enterraron los muertos de tales combates durante 50 años del supuesto conflicto colombiano. Entonces se presta simplemente para demandas millonarias contra el Estado, que es lo que hay detrás de toda esta gran campaña internacional y nacional de desaparición forzada contra las fuerzas militares, para no hablar de casos tipo, que son los casos emblemáticos que abanderan estas personas aquí en Colombia. Pero le remato simplemente de una manera para que usted vea lo sesgado que es el tema en Colombia. Las víctimas de la guerrilla, ni siquiera tenemos un escaño en la Comisión Nacional de Reparación. Vale, señor Vargas. Las víctimas de la guerrilla de la década del 60, 70 y 80 y 90, ténganlos por seguro que no están en el proceso de justicia y paz. Están fuera de cualquier proceso y procedimiento de verdad, justicia y reparación. Es necesario que el Estado las convoque, las escuche, reabra los procesos que propone aquí el señor director de Justicia y Paz y las tengan en cuenta para su reparación, porque son cientos de miles de personas que vieron desaparecer sus seres queridos sin poder denunciar ese hecho. Gracias a los tres por venir. Entonces podemos decir que en Colombia no solamente hay secuestro, también desaparición forzada, que la desaparición forzada no solo es por parte de agentes estatales, sino por parte de agentes guerrilleros, de insurgencia, pero lo más preocupante, creo yo, es que las cifras han aumentado desde 2001 y 2006, la cifra se ha disparado, entonces hay que ponerle ahí como la lupa para ver qué es lo que está pasando. Gracias a los tres por venir.